Nadie podría haber imaginado que un encuentro casual entre un empresario exitoso y una pequeña niña en un parque madrileño se convertiría en la transformación más profunda de una vida. Esta es la historia de Alejandro Mendoza, un magnate de las finanzas que había perdido completamente el rumbo hasta que una pequeña desconocida le devolvió la fe en la humanidad con un gesto que jamás olvidaría. Alejandro Mendoza había olvidado el significado de la tranquilidad. A los 43 años, dirigía a una de las empresas de inversión más importantes de Madrid, un verdadero coloso financiero construido a base de decisiones instantáneas y movimientos calculados que lo habían convertido en uno de los hombres más ricos de España. Sin embargo, todo ese éxito tenía un costo que comenzaba a comprender. En aquella tarde gris de mayo, Alejandro se encontraba sentado en completa soledad en una banca del Parque del Retiro, observando a las personas que pasaban con sus vidas llenas de propósito. Se sentía más vacío que nunca en toda su existencia. El funeral de su madre había sido apenas una semana atrás y con su partida se había llevado la única persona que realmente conocía al verdadero Alejandro. Su madre, Carmen Mendoza, había sido quien lo motivó a estudiar economía y finanzas, quien celebró cada uno de sus logros profesionales. Pero también había sido quien le recordaba constantemente que el dinero no era lo más importante en la vida. Ahora que ella no estaba, Alejandro se daba cuenta de que había ignorado completamente esa sabiduría materna. Por primera vez en más de 15 años, no tenía reuniones programadas ni crisis que resolver. Su secretaria había cancelado todos sus compromisos durante 2 semanas, asumiendo que necesitaba tiempo para procesar el duelo y reorganizar sus prioridades. Pero lo que realmente necesitaba era recordar quién había sido antes de que la ambición consumiera su alma. En ese momento de reflexión profunda, una voz dulce lo sacó de sus pensamientos. Una niña de aproximadamente 6 años se había acercado a su banca, con el cabello castaño, recogido en 2 coletas y vestida con un suéter amarillo brillante sobre un vestido blanco con flores. En sus brazos llevaba un conejo de peluche color rosa con orejas largas y un lazo azul en el cuello. La pequeña lo observaba con esa curiosidad natural de los niños, sin miedo ni prejuicios. Le dijo con total naturalidad que se veía muy triste, como su abuela cuando su canario se había ido al cielo. Pero su abuela le había enseñado que cuando alguien está triste, lo mejor es compartir algo que nos haga felices. Alejandro miró alrededor buscando a los padres de la niña, pero solo vio a otros visitantes del parque ajenos a la pequeña observadora. Cuando le preguntó por su nombre, la niña se presentó con la formalidad típica de su edad. Sofía Elena Vázquez, 6 años y medio, estudiante de primer grado en el Colegio San Patricio. Entonces Sofía le hizo una pregunta que lo tomó desprevenido: si conocía el poder especial de los animales de peluche. Alejandro recordó vagamente haber tenido uno en su infancia, un león de felpa llamado Rey, que había sido su compañero inseparable hasta que cumplió 8 años y su padre decidió que ya era demasiado mayor para juguetes. Con la sabiduría absoluta que solo poseen los niños, Sofía le explicó que los animales de peluche son guardianes mágicos de los sentimientos. Absorben la tristeza y la convierten en esperanza, especialmente cuando se les abraza con mucho amor. Su conejo, que se llamaba Algodón por su suavidad, había sido su mejor amigo durante todos los momentos difíciles. Lo que sucedió después dejó a Alejandro completamente impactado. La pequeña le ofreció a Algodón sin dudarlo, explicándole que podía sentir que él necesitaba más ese abrazo mágico que ella en ese momento. Era un gesto de generosidad tan puro y desinteresado que le quitó literalmente las palabras.
Aunque Alejandro protestó que no podía aceptar algo tan preciado para ella, Sofía encontró la solución perfecta con la lógica simple de la infancia. Podían turnarse para cuidar a Algodón. Se subió a la banca con la confianza natural de los niños y colocó cuidadosamente al conejo entre ambos. Luego, con una madurez emocional que contrastaba con su corta edad, Sofía le pidió que le contara por qué estaba tan triste. Le aseguró que hablar siempre ayudaba a que el corazón se sintiera menos pesado, tal como le había enseñado su abuela. Algo en la mirada transparente y compasiva de la niña hizo que Alejandro se abriera de una manera que no había hecho en décadas. Le contó sobre la muerte reciente de su madre, sobre cómo había sido la persona más importante en su vida y cómo se arrepentía de no haberle dedicado más tiempo en sus últimos años, siempre ocupado con el trabajo. Sofía escuchó con la atención profunda que solo los niños pueden ofrecer, asintiendo con comprensión. Cuando Alejandro terminó de hablar, la pequeña le dijo algo que cambiaría su perspectiva para siempre. Con su honestidad característica, le explicó que los adultos a veces se olvidan de lo realmente importante. Su abuela siempre decía que el amor es como una semilla que nunca muere, solo cambia de forma y sigue creciendo en nuestro corazón. Después, le entregó a Algodón nuevamente, instruyéndolo para que lo abrazara fuerte y pensara en todos los momentos hermosos con su mamá. El conejo mágico lo ayudaría a recordar que su madre siempre estaría con él, no físicamente, pero sí en todos los valores y el amor que le había dado. Alejandro aceptó el peluche, sintiendo una mezcla extraña de vulnerabilidad y paz. Algodón era increíblemente suave, calentado por el cariño constante de Sofía y de alguna manera inexplicable. Abrazarlo sí hacía que el dolor en su pecho se sintiera más llevadero. Preocupado por la seguridad de la niña, Alejandro preguntó por sus padres. Sofía señaló hacia una mujer sentada en una banca cercana, obviamente vigilando mientras permitía que su hija practicara sus habilidades sociales. La niña explicó que había elegido acercarse a él porque parecía necesitar un amigo, demostrando una intuición emocional extraordinaria para su edad. Los siguientes minutos transcurrieron en una conversación de una honestidad que Alejandro no había experimentado en años. Sofía le habló sobre su escuela, su gato llamado Bigotes y su teoría de que los nubes eran algodón de azúcar que Dios hacía para los angelitos. También le contó sobre su abuela, quien le había enseñado que ayudar a otros cuando están tristes es la misión más importante que puede tener cualquier persona. Cuando finalmente llegó el momento de que Sofía regresara con su madre, Alejandro sintió una resistencia genuina a terminar este encuentro extraordinario. La madre de Sofía, una mujer llamada Patricia Vázquez, se acercó disculpándose si su hija lo había molestado. Alejandro la tranquilizó inmediatamente, explicándole que Sofía había sido exactamente lo que su corazón necesitaba ese día. Antes de marcharse, Sofía le hizo prometer que recordaría lo que habían hablado sobre el amor que nunca muere. También le dio su último consejo, que no olvidara decirles a las personas importantes cuánto las quería, porque esas son las palabras más poderosas del mundo. Luego se despidió agitando la mano y gritándole que siempre hay arcoíris después de la lluvia. Alejandro permaneció en el parque mucho tiempo después de que Sofía y su madre desaparecieran, aún sintiendo el eco de esa conexión mágica. Por primera vez desde la muerte de su madre, el peso aplastante del dolor había sido acompañado por algo diferente: gratitud por haber conocido a esta pequeña maestra de vida. En las semanas siguientes, Alejandro se encontró reflexionando constantemente sobre las lecciones simples pero profundas de Sofía. Comenzó a tener conversaciones diferentes con su equipo de trabajo, preguntando por sus familias, sus sueños, sus preocupaciones.
Se interesó genuinamente en las personas que lo rodeaban, no solo como empleados, sino como seres humanos con historias propias. Estableció una beca de estudios en honor a su madre, destinada específicamente a apoyar la educación de niños con sensibilidad social excepcional como Sofía. Quería asegurarse de que otros pequeños con esa capacidad natural para sanar corazones tuvieran todas las oportunidades para desarrollar su potencial. También implementó cambios significativos en su empresa, introduciendo políticas más humanas y flexibles que permitieran a sus empleados equilibrar mejor el trabajo con la vida personal. Comprendió que el verdadero liderazgo no consistía solo en generar ganancias, sino en crear un ambiente donde las personas pudieran prosperar integralmente. En los momentos más desafiantes de la transición empresarial, Alejandro recordaba a la niña del suéter amarillo que había visto el dolor de un desconocido y había ofrecido su tesoro más preciado para consolarlo. Mantenía una fotografía de un conejo de peluche en su escritorio, no algodón, pero uno muy similar, como recordatorio constante de que los negocios más importantes de la vida se realizan en momentos de conexión humana auténtica. 6 meses después, el destino volvió a unir a Alejandro y Sofía en el mismo parque. La niña, ahora con 7 años y aún más expresiva, lo reconoció inmediatamente y corrió hacia él con la misma calidez espontánea. Su primera pregunta fue si la magia del amor había funcionado y si ya se sentía menos triste. Alejandro se arrodilló a su altura y le confirmó que su magia había sido completamente efectiva. Le explicó que había aprendido a convertir su tristeza en una fuerza positiva para ayudar a otros, exactamente como ella le había enseñado. Sofía asintió con la sabiduría que la caracterizaba, confirmando una vez más que los conejitos de peluche entienden perfectamente los secretos del corazón. Mientras observaba a Sofía correr entre las flores del parque persiguiendo mariposas, Alejandro se maravilló de cómo una niña de 6 años había logrado enseñarle la lección más valiosa de toda su existencia. Había descubierto que la verdadera sanación no proviene de terapias costosas o soluciones complejas, sino de la disposición genuina a ver el sufrimiento ajeno y responder con amor incondicional. Aprendió que a veces las curaciones más profundas llegan envueltas en los paquetes más pequeños, ofrecidas por los corazones más puros en los momentos cuando menos esperamos encontrar exactamente lo que nuestras almas buscan desesperadamente. En un mundo que frecuentemente olvida el poder de la bondad simple, los niños nos recuerdan que el amor dado libremente es la fuerza más transformadora del universo. Sofía le había demostrado que la verdadera riqueza no consiste en cuentas bancarias o logros profesionales, sino en la capacidad de amar y ser amado, de ver y ser visto auténticamente por otro ser humano. Esa tarde en el Parque del Retiro, una pequeña niña con un conejo de peluche le había devuelto no solo la esperanza, sino también su humanidad perdida.